Filtros altas de segundo orden. En este video les voy a mostrar lo que es el análisis, bueno, ya las ecuaciones determinadas como resultado del análisis de un filtro pasa altas, cuyo esquemático lo pueden ver en esta imagen. En este caso, repito, es un Butterworth de segundo orden, Sallen-Key. Le vamos a denominar Sallen-Key y de hecho así lo pueden encontrar ustedes en la red, dado de que tiene una ganancia el sistema y que permite que esto podamos nosotros modificar de una manera mucho más libre su factor de amortiguamiento. Vamos a ver de que eh, modificando nosotros el factor de amortiguamiento, que depende en este caso de la ganancia, la frecuencia central o frecuencia de resonancia no amortiguada es independiente de ese valor y que solamente depende de los elementos que aquí pueden ver, ¿no? De resistencias 1 y 2, capacitor 1 y 2. Bueno, esta es la ecuación de transferencia de cualquier sistema de segundo orden de filtro, pasa bajas por supuesto. Si se dan cuenta, no tenemos ningún cero en el numerador, pero sí contamos con dos polos en el denominador. Esto es de suma importancia porque también existen métodos que permiten analizar y construir filtros a partir de polos y ceros. Así que, de acuerdo a esto, y dividiendo entre la frecuencia central, que en este caso divide entre la frecuencia de corte, vemos de que esto queda que con una K, vean que no hay presencia de signo negativo, en este caso no hay desfasamiento en su parte en la frecuencia baja, que es ahí donde se ve el efecto. Y tenemos aquí 1 sobre omega 0 al cuadrado, un término cuadrático en Laplace, más el factor 2 por z sobre omega 0 por s más 1. Así que esa sería la frecuencia normalizada de este sistema. Esto al final de cuentas es prácticamente la primera práctica que van a resolver o desarrollar. Más adelante les comunico ahí en la plataforma para que sepan cómo van a trabajar. Entonces vean que al momento que yo tengo esto y transformando, cambiando así que S por términos de J omega, sustituyendo S por J omega, vean que agrupo las partes reales y las partes imaginarias a partir de eso. Entonces yo aquí tengo que la parte real sería factor de 1 sobre omega al cuadrado, factor de menos 1 por menos omega al cuadrado también, menos omega nada más al cuadrado. Repito, omega representa en este caso el análisis en todo el dominio de la frecuencia, mientras que omega 0 es la frecuencia de resonancia no amortiguada, es decir, prácticamente viene siendo la frecuencia de corte, para que no se confundan entre estos dos términos. Así que separamos términos después de sustituir S por J omega y vean que nos queda término 1 y término 2. ¿Sí? Es más, esto se queda con esto, que aquí se representa. Aquí está, vean. Ya de manera que break tenemos que término 1 y término 2 complejo. Dado esto, así que sacamos cuál es la magnitud del sistema. Y vean que aquí nos queda que a fin de cuentas es 20 logaritmo por la ganancia, es decir, ceros menos polos, ceros menos polos. Entonces, tenemos menos 20 logaritmo de k de la ganancia. Esta es su forma ya
ya canonizada, menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real cuadrática más la parte imaginaria cuadrática. Repito, solamente los factores, porque el complejo, en este caso, nada más nos sirve para representar que es un término separado. Ahora bien, ¿qué nos da? ¿Qué tenemos con respecto a esto? Vean que aquí en esta imagen, que es similar a lo que les mostré con el filtro pasa altas, vean que al momento que yo grafico, y aquí se los estoy colocando en términos del factor de amortiguamiento en Z, el anterior era con respecto al factor de calidad, que es 1/2Z. Entonces vean que a medida que el factor de amortiguamiento se acerca a 1, vean que tenemos una respuesta prácticamente plana. Si nosotros iteramos esto, vendría siendo una pendiente totalmente lineal, ¿no? Entonces, a medida que esto va decrementando, este factor de amortiguamiento, va generando perturbaciones cerca de lo que es la frecuencia de corte. Entonces, ante estos puntos, nosotros vemos pequeñas oscilaciones o perturbaciones, ¿sí?, en el sistema. También depende del valor de las capacitancias y resistencias, porque si tienden a ser muy pequeñas, pues ahora sí que tiende a generar pequeña distorsión aquí adicional. Así que vean que cuando se acerca a punto 5, que en este caso nos genera una ganancia unitaria, vean que pues sí va a tener una pequeña, ¿cómo le diríamos? Un pequeño slope, ¿no? Un pequeño, cuesta. Mientras que cuando sea 1/raíz de 2, que eso ya lo vimos también para el filtro de primer orden, o dicho de otra forma, 0.707, y que en decibelios esto representa menos 3 dB. Menos 3 decibelios viene generando una respuesta que aquí, viéndolo en términos lineales, si yo aplico un voltaje de 1 volt a la entrada, yo esperaría 1 volt a la salida, pero en vez de eso voy a encontrar un factor de 0.707. Entonces, lo que voy a ver aquí, si mido acá, sería 0.700 volts. Entonces, ahorita vamos a ver una simulación que representa, mejor dicho, de manera práctica, cómo sería eso. Bueno, pues esto es el comportamiento de un filtro de segundo orden. Aquí mismo, dentro de esta primera práctica, anexo lo que es el análisis. Aquí vean que en este caso le estoy dándole, bueno, para efectos prácticos, utilicé esta imagen de un LF411, que también eso es un integrado de propósito general. Repito, es mucho más confiable que usen un TL084, sí, porque en este caso, pues es mucho más accesible de conseguir. Entonces vamos a analizar y vean que la ganancia que les comentaba hace un rato, que está en términos de K, está en términos implícitos entre R4 y R3, y que es una señal, va en la terminal inversora, mientras que la red de retroalimentación va en la terminal no inversora. Por eso esta es una configuración no inversora y que no tiene desfasamientos de 180 como el inversor común. Así que vamos a ver que midiendo aquí, analizando ya toda la red completa de este sistema, que es lo que van a desarrollar, tenemos que la K en ese caso es igual a 1 más el factor o la proporción que genera R4 entre R4 y entre R1. Por lo tanto, la ganancia prácticamente siempre va a ser mayor a 1. Si ustedes quisieran tener ganancia unitaria, prácticamente eso sería una retroalimentación directa entre salida y entrada. Ahora, ante eso, por supuesto, tendrían que verificar ustedes cuál es el factor de amortiguamiento que está generando, porque ante esos valores nosotros vamos a determinar, ¿sí?, qué factor, bueno, mejor dicho, un factor de amortiguamiento estándar de 0.707, que es el con el que van a trabajar. Por supuesto, van a verificar, van a mover este factor para que puedan comprobar de que realmente
su filtro depende de estos dos elementos para esto y que no afecta, es decir, en este caso, no afecta a lo que es la frecuencia de corte. Así que analizando esto y haciendo las equivalencias que R1 es igual a R2 y C1 igual a C2, estas resistencias, que son las que dependen del sistema, entonces analizamos y vemos que BO es igual a K por BO, perdón, por B más, ¿sí? Porque ya dijimos que esta B más es igual a B menos. Son iguales. Aquí, si tienen que usar la denominación que B más menos B menos es igual a 0, entonces B más es igual a B menos. Pues dado eso, tenemos que aquí en B menos es prácticamente lo mismo que vas a tener B más. Así que vamos a analizar lo que es el punto A. Este punto A es este que se encuentra donde tengo el cursor en este instante. Y vean que para ello, sí es conveniente que usen Laplace, perdón, análisis por nodos, porque es mucho más fácil. Analizamos este nodo y vean que aquí también usa la nomenclatura que todas las corrientes salen del nodo. Bueno, aquí en este caso, todas las que entran son positivas. Yo en lo personal uso que todas salen de este nodo. Todas salen a menos, sí, de que esté definido por alguna fuente. Por lo tanto, tengo BI menos BA igual a R sobre R, 1, en este caso, como son iguales todas sobre R, más BO menos A sobre 1 sobre CS, que es la impedancia de capacitor, más B más menos, que es todo este nodo, menos BA sobre R2, en este caso R. Ese es el punto A. Entonces, como verán, tenemos que eliminar o tenemos que ver cómo eliminar B más, porque en este caso, pues queremos dejar todo en términos tanto de BO como BI, porque lo que van a determinar aquí es la función de transferencia. Es HDS, es la función de transferencia HDS, permítame, HDS, que va a estar dada en términos de BO sobre BI, términos de Laplace. Así que, dado eso, pues vamos a ver planteamiento. Bueno, ya tenemos el planteamiento de B más. La pregunta es cómo eliminamos BA. Entonces, pues aquí es pura estrategia de algebraica que ya deben conocer. Así que tenemos que B más, planteando también la ecuación en B más, vean que es equivalente a BA, que nos está faltando este nodo, B más, que es igual, porque aquí hay que contemplar el capacitor 2, es decir, si nos vamos solamente con esta definición, no podemos eliminar BA, así que tenemos que encontrar una que se relacione con B más y BA para poder eliminarlas. Entonces, y que también incluya C2, por supuesto. Así que en este caso, pues vean que B más es igual al factor BA por el divisor de impedancias que existe entre la capacitancia y la resistencia, ¿sí? Así que BA viene siendo equivalente a BO entre K sobre RCS, de factor RCS más 1. Así que igualando todas las ecuaciones, ya tenemos que esa es la función de transferencia del sistema. Vean que BO en términos de Laplace entre BI es igual a K, que este factor K lo podemos separar y nos quedaría 1 sobre omega 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, vean que aquí ya se les coloca lo que son los conceptos de ganancia en banda de paso, lo que es la frecuencia de resonancia y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, omega 0, que es equivalente a 1 sobre RC, la K, la ganancia, que ya vimos que es 1 sobre R más 1 más R4 sobre R3, y el factor de amortiguamiento, que es 3 menos K más 2, que ese al final se deduce de este sistema también, del propio sistema de transferencia, e igualando, por supuesto.
es decir, de aquí, ¿va? Entonces, pues ya tenemos prácticamente deducido todos los parámetros necesarios para poder diseñar este filtro. Así que, repito, la K queda en función de 1 más R4 sobre R3, la frecuencia de resonancia o pulsación de resonancia, 1 sobre RC y el coeficiente de amortiguamiento en términos de K y factor de amortiguamiento sería 3 menos K sobre 2. Veamos que el ajuste de la ganancia no afecta o no influye, ¿sí? Mejor dicho, la ganancia, como les había comentado, influye directamente en el factor de amortiguamiento, pero no en la frecuencia de resonancia, en la frecuencia natural del sistema en omega cero. O sea, no influyen. Por eso les comento, quienes dominan, es decir, ustedes pueden cambiar la frecuencia, el factor de resonancia del sistema sin afectar lo que es la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia y viceversa. Así que, bueno, aquí ya se presenta la fórmula. De hecho, esto igual lo pueden conseguir en la red. Inclusive lo pueden tomar y deducir de las notas del libro de book que les proporcioné. Que la frecuencia de resonancia pues es equivalente a 1 menos R4 sobre 2 veces R3. En lo que es la práctica, jóvenes, se les pide prácticamente que ustedes hagan evaluación de ese sistema en punto 1F, en punto 9F, de la frecuencia de corte, por supuesto, en múltiplos. Estos son múltiplos, donde F sería la frecuencia de corte, es decir, si les toca, por ejemplo, una frecuencia de corte de 1 kilo, van a verificar a punto 1 de 1 kilo, es decir, a 100 Hz, a 900 Hz, a 1 kilo, a 1.1 kilos y a 10 kilohertz. Es lo que ustedes van a analizar para que puedan checar cómo se comporta su sistema, tanto en transitorio como en Laplace, para que ustedes verifiquen que realmente sí corresponde a lo que están visualizando en ambos análisis, Laplace y transitorio. Eso con la finalidad de que no todos los sistemas, a pesar de que tengamos Bode, implique de que sean estables en el dominio del tiempo. Así que se requiere hacer ese análisis para que ustedes puedan comprobar. Y para ello me paso aquí en ese diagrama que ya tengo. Este es un filtro pasa bajas. Vean que yo puedo fácilmente identificar un filtro pasa bajas porque si analizo esta red primero, red que contempla R3 y C3, pues tengo prácticamente un filtro pasabajes de primer orden. Y si analizo esta segunda red con respecto a la salida, tengo un filtro pasabajas igual de primer orden, entre R1 y C1. Así que aquí ya, en este caso, tengo configurada la ganancia. Vean que en este caso, la proporción de R4 con R5 sí es unitaria. Entonces aquí, si se dan cuenta, voy a tener una ganancia de 2 en mi banda de paso. Así que vamos a hacer el análisis para aquí. En este caso voy a desplegar el nodo, que aquí ya lo tengo, que es el nodo 4. Vean. Nodo 4, aquí el objetivo es verificar la ganancia en banda de paso y por supuesto la frecuencia de corte. Vean que la frecuencia de corte en este caso, que viene siendo 220 microfaradios, nanofaradios por 1 kilo. Esto me va a dar radianes, es decir, el recíproco de esto me dice que es igual a 4.554 radianes sobre segundos. Si requiero convertirlo en hertz, pues ahora sí que requiero dividirlo entre 2pi, que en este caso me va a dar una frecuencia de corte de 723 Hz, ¿no? Así que yo voy a hacer el análisis de Bode, voy a configurar esta fuente. Vean que aquí no es necesario que yo le coloque, voy a nada más
por efectos prácticos 1 kHz. Un volt pico es aconsejable para que puedan ver la escala, la proporción a la salida, ¿no? Para que sea mucho más fácil y práctico analizarlo sin anuidad. Ya visualicé los nodos que quiero analizar, en este caso nodo 1 y nodo 4. Me voy a mi análisis transitorio, pero voy primero por análisis de bode, ¿vale? Bien, análisis de bode, análisis en AC. Ya que esté en análisis de AC, voy a configurar tanto frecuencia inicial como frecuencia final de simulación. En este caso le pido solamente que me dé una simulación hasta 1 GHz. Inicial 1 Hz. Tipo de barrido, vamos a decir que sea por décadas. Aquí le voy a decir que me ponga 10, 100 puntos por cada década para que sea mucho más definida mi curva. Y una escala vertical, perdón, decibelios. Vean que tengo lineal, logarítmico y octavo. En este caso me decido por decibelios. En salida, pues nada más quiero el nodo 4 porque voy a hacer bode. Así que es la salida. Y vamos a correr la simulación. Vean que aquí ya tengo prácticamente toda la respuesta de bode, tanto en magnitud, que es esta primera gráfica, como fase. Vamos a comprobar ese desfasamiento. Entonces, para empezar, si yo analizo lo que es mi banda de paso, recuerden que les había comentado que debo tener prácticamente ganancia de 2. En este caso es cursor 2. Vean que tengo 6 decibelios. Sí, tengo 6 decibelios aquí. Pregunta, ¿está bien? Pues bueno, pues para ello me voy prácticamente con la fórmula. 20 logaritmo de 6. Logaritmo base 10 de 6. Perdón, 20 logaritmo de 2. ¿Sí? 20 logaritmo base 10 de 2, porque fue la ganancia que me dio lineal. Si la proporción entre salida y entrada. Y vean que en este caso me da 6 decibelios. 6.022, decibelios. Vean que es equivalente a la ganancia que presenta este sistema en toda su banda de paso. Y a medida que me voy acercando a lo que es la frecuencia de corte, esta frecuencia, vean que va de cierta forma incrementándose. Esta ganancia, ¿verdad? La ganancia va incrementando de manera paulatina. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es mi factor de amortiguamiento aquí? Porque aquí vean que en vez de atenuar, me está prácticamente amplificando, dando una ganancia adicional. Vamos a ver en los 700 que les dije, perdón, 723 Hz, si no me equivoco. 723 Hz aproximadamente. Vean que 723 Hz yo debería tener ya una atenuación de 3 decibelios. Pero ojo, aquí el factor de amortiguamiento es diferente. Si me voy a mis apuntes, a lo que les comentaba, vean que en este caso mi factor de amortiguamiento viene siendo 3 menos 2, 1, es decir, de 0.5. Aquí tengo un factor de amortiguamiento, repito, de 0.5. Este factor de amortiguamiento de 0.5 va a hacer de que en mi frecuencia de resonancia el sistema tienda a incrementarse, no a atenuar. Entonces, si yo veo 723 aquí, perdón, 723 Hz, entonces yo voy a ver que en vez de que tenga 3 decibelios de atenuación, pues tengo aquí una amplificación. ¿Sí? ¿De cuánto? Pues en este caso no es mucho, ¿no? Bueno, porque aquí le bajé, aquí vean, así con unos cuantos hertz antes,
tengo una amplificación hasta de 6.7 aproximado decibelios, es decir, 0.7 decibelios adicional de lo que es la banda de paso. Entonces, aquí yo voy a comprobar, otro punto a comprobar es de que yo debo generar o debo verificar que tengo 40 decibelios de atenuación entre la banda de corte y una década después. Entonces, aquí hablamos de 723 Hz. Entonces, yo voy a verificar que aquí una década después, es decir, a 7.2, 7.23 kHz, yo debo estar viendo que debe existir 40 decibelios de atenuación entre este punto y este otro punto. Para ello me voy prácticamente a DJ, que es la diferencia de estos dos puntos en Y, y vean que tengo 39.98 decibelios. Es lo que tengo aquí, implica que está bien mi filtro. Hasta aquí va bien, tanto lo que es, uno, la ganancia de banda de paso, la frecuencia de corte, que vemos que ya empieza a atenuar la señal en su frecuencia de corte, y vemos también el tercer parámetro, que es la atenuación que debe tener prácticamente una década después el filtro, porque es de segundo orden. Si fuese primer orden, estaríamos viendo nosotros 20 decibelios por cada década. Entonces, aquí ya vemos tres parámetros que hemos analizado. Ahora, vámonos con lo que es la fase. Para lo que es la fase, vamos a activar los cursores también. Vean que esta fase, ¿cómo empieza el filtro? Dijimos que no debe tener desfasamiento en lo que corresponde a frecuencias bajas. Vean tanto X1 como Y1, vean que Y1 está del orden de miligrados, porque aquí en su escala está en grados. Tiene prácticamente 155 miligrados. Vean cómo esta fase, a medida que va incrementando la frecuencia y que se va acercando a la frecuencia de corte, que en este caso, como están uno a uno estas gráficas, aquí vamos a ver un desfasamiento de 90 grados. Entonces, vean que a medida que vamos incrementando la frecuencia, en este caso es Y1, X1, Y1, voy en 38 grados, Hertz, tengo menos 3 grados de desfasamiento entre la entrada y la salida. Esto, repito, me da la relación de entrada y salida, es decir, cómo va la salida con respecto a lo que yo haya inyectado a la entrada del sistema. Entonces, a medida que voy incrementando aquí la frecuencia y voy llegando hasta los 723 Hz, vean que debo estar teniendo una diferencia de 90 grados aproximadamente. Vamos a ponerle aquí el valor fijo para que sea más exacto. 723 Hz y vean que tengo un desfasamiento de 90 grados. Menos 90 grados. Entonces, ese es el cuarto punto que ustedes tendrían que corroborar para verificar que en realidad este filtro sí pueda funcionar en la vida real. Entonces, aquí, como conclusión de esta parte fasorial, vean que tenemos prácticamente 45 grados por cada polo que nos presente el sistema en el denominador. Como tenemos dos polos, pues nos está dando 90 grados de desfasamiento. ¿Qué pasa después de esto? Vamos una década después. Una década después que dijimos que es a 7.23 kHz. Vean que nuestro desfasamiento, ¿sí?, se está disparando prácticamente hasta 280 grados. En este caso es X2Y2 en 7.23 kHz, es decir, una década después de la frecuencia de corte, yo tengo un desfasamiento prácticamente de 180 grados, cercano a 180. Entonces, estos son los puntos que hay que ver, pero a final de cuentas, pues tengamos en consideración de que estamos atenuando 40 decibelios aquí, en este punto. Entonces, prácticamente si es un volt, pues vamos a ver del orden prácticamente de microvoltios, casi de milivolts, ¿sí?, en este punto. Entonces, prácticamente esta banda es despreciable para nosotros. Así que
lo que es interesante es de que empieza a quitar o a eliminar las bandas no deseadas a partir de la frecuencia de corte, tratándose de filtros pasabajas. Ahora, tenemos un pequeño detalle aquí y eso es por cuestiones de modelado. Vean que tenemos aquí una inflexión y de ahí tenemos otro máximo. Que este otro máximo, vean que está del orden prácticamente, ¿sí?, de los 18 decibelios. En la práctica, en la vida real, esto debería irse prácticamente, ir decrementando. Ahora, en el sistema vamos a tener pequeñas perturbaciones a frecuencias altas y eso porque presenta capacitancias en frecuencias altas e inductancias también. Entonces, en la vida real, pues no se ve así, pero sí se ve que existen pequeñas perturbaciones que incrementan o decrementan, pero que son del orden, vaya, prácticamente de microvoltios, milivoltios, que en ese caso, pues se vería como despreciable ante la magnitud o la ganancia que genera el sistema. Ahora, ese es un análisis BODE. El otro análisis que va a requerir hacer es el análisis transitorio. Y en ese análisis transitorio nos vamos prácticamente a esta sección transitorio. En ese caso, el análisis transitorio va a estar definido prácticamente por lo que ustedes hayan configurado en su generador de funciones. Así que me voy aquí para empezar a verificar qué es lo que les estoy pidiendo. Bueno, pues que ustedes van a verificar prácticamente aquí en los puntos que les comentaba, es decir, a punto 1 de la frecuencia de corte, es decir, si es 723, en este caso, pues hasta 72.3 Hz, van a verificar su transitorio para que puedan ver que esté bien o que no tenga perturbaciones en el sistema. 72.3 Hz, que esa sería la manera real en que ustedes harían BODE en el laboratorio. Entonces, ya aquí lo tengo, ahí tengo configurado mi generador. Aquí le voy a decir que sea punto .9 para que pueda haber más periodos. Voy a darle entre B1 y B4 porque es importante y esa es la manera en cómo ustedes lo estarían haciendo físico. Para los que tengan tarjetas o que vayan a trabajar de manera real, van a tener que hacerlo de esta manera. Vean, yo aquí tengo que la entrada me está dando prácticamente 2 volts pico. ¿Sí? Perdón, 1 volt pico. 1 volt pico la entrada. Vean bien. Y que no existe desfase entre los picos, sí, máximos y mínimos de la entrada y salida. La entrada es el rojo y la salida es el verde. Vean que tengo tanto en entrada, que es el 1, el nodo 1, 988 milivolts, bueno, prácticamente 1 volt, y eso por cuestiones de aproximaciones de mis cursores a los picos máximos. En la salida, vean que tengo 1.97 y que habíamos dicho que vamos a tener el doble. En esta banda, que es punto 1 de la frecuencia de corte, sí debemos de tener prácticamente la ganancia que estipula la frecuencia, lo que es la función de transferencia. Así que vean que sí se cumple aquí que tengo prácticamente el doble de lo que me está visualizando el sistema a la entrada, o lo que le está inyectando a la entrada al sistema. Vean que tenemos 1.97 y que es el doble. Si yo comparo fases, pues vean que es prácticamente despreciable. O sea, sí hay un ligero desfasamiento, pero ese desfasamiento veamos que es prácticamente despreciable. Si bien siendo del orden de menor a 10, yo creo. Bueno, esto vamos a verificarlo en los demás. Vamos a ver qué pasa en los 723 Hz. ¿Qué pasa ante esto? Es decir, en la frecuencia de corte. Vean que en la frecuencia de corte ya es totalmente notorio este desfasamiento. Sin embargo, como tenemos ganancia de 2 y un factor de amortiguamiento de 0.5, vean que la salida viene prácticamente generando la misma ganancia. ¿Sí? Ganancia de 2. Tenemos prácticamente ganancia de 2 aquí todavía. Y estamos trabajando, fíjense, con un filtro
¿sí? De segundo orden con factor de 0.5 de amortiguamiento, ganancia de 2. En cuanto a desfase, debemos de tener nosotros 90 grados aquí. Entonces, ya si lo analizamos con respecto a dx, de 387 microsegundos. Recuerden que aquí, pues así que un periodo representa los 360 Hz. Entonces estamos hablando de 723 Hz, que representa 1.38 milisegundos, representa los 360 grados. Entonces, ¿cuánto representa 387 microsegundos? Entonces, el desfasamiento estaría dado por 387 por 360 entre 1.38 milisegundos. Para que lo verifiquen y lo chequen. En este caso es 387 micros por 360 sobre el mili que me dio. Y vean que me está dando aproximadamente 100 grados. Me está dando 100 grados aquí en ese sistema. ¿Cómo puedo hacer para que sea más preciso? Bueno, pues ahora sí que hay que ahí agrandar más un periodo. Vamos a seleccionar los cursores. Y aquí la recomendación es que se vayan por los cruces por cero, es decir, en esos puntos de intersección, para que podamos ver esos puntos más precisos. Vean que ya cambió, y en este caso ya cambió 30 microsegundos, entonces ahora sí ya se debe acercar bastante a lo que visualizamos en Bode a su momento. Entonces tenemos 351 micros por 360 entre 723, el recíproco de 723, ¿no? Vean que me da ahora sí 91 grados, entonces prácticamente lo mismo que estamos viendo en Bode. Y así le vamos a seguir prácticamente para analizar bien, para corroborar eso, tanto Bode como transitorio. ¿Por qué se lo hago? ¿Por qué le pido esto? Sé que es muy repetitivo, porque requiero que ustedes vean que su sistema sí es estable, es decir, no tiene alteraciones. ¿Y dónde veo que no tiene alteraciones? Porque se mantiene uniforme la salida. Eso van a ver que cuando trabajemos con pasabandas y rechazabandas, sí se van a estar generando desde perturbaciones, distorsiones en el sistema, a pesar de que nuestro bode nos diga que está perfecto. Bueno, aquí aprovecho para que ustedes vean cuál es la amplitud del sistema ante cuando le inyectamos una década después al sistema, un tono que corresponde una década después de la frecuencia de corte. Vean que debe equivaler, si ustedes hacen este análisis, pues debe generar prácticamente una atenuación de 40 decibelios. Es decir, si ustedes hacen en este momento pico máximo de entrada, pico máximo de salida, que en este caso vendría siendo aquí los 19 milivolts, además se lo represento, 19 milivolts, 0.43 milis entre la entrada, que ya dijimos que es 1, pues obviamente nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos 20 logaritmo de esto, que en este caso nos dice aquí que debe ser, que es aproximadamente los 34 decibelios. 34 decibelios más 6 decibelios que tenemos pasando lo que es el nivel basal, o sea, los 0, entonces son prácticamente los 40. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿qué pasa o qué valores debe tener R4 y R5 para que nos genere un factor de amortiguamiento de 0.707? Así que esa es la tarea que van a desarrollar. En este caso, pues yo creo un factor de 0.707, o sea, 2 por 0.707, despejando de la fórmula de coeficiente de amortiguamiento, por supuesto. Tengo 1.41
menos 3, me dice que yo debo tener una ganancia de 1.58. Entonces yo debo generar una proporción de 58, ese punto 58 entre la proporción de entrada y salida. Aquí hay algo que tienen que tomar en consideración siempre. El valor de estas resistencias, de preferencia en estos filtros, debe ser mayores a 100 Hz, 200 Hz y mucho mejor si es del orden de kilohertz, para evitar que este dispositivo en la vida real se agache o se vea sobreexpuesto a una demanda de corriente por sus elementos. Y de igual forma, se requiere que las resistencias de estos elementos sean superiores a kilo-ohmios. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle que van a considerar, porque si me presentan aquí de orden en ohmios, entonces eso está mal a fin de cuentas, a pesar de que su cálculo esté bien. Entonces, ¿y aquí qué es lo que requiero? Bueno, aquí le voy a dar, pues dijimos que debe tener una proporción de 58, ¿no? Entonces le voy a dar 5.8 kilos, ¿sí? Entre 10 kilos, porque es R4 entre R5, aquí, para que nos dé esa proporción, ¿no? 5.8 entre 10, pues tenemos prácticamente 2.58 más el 1 del sistema. Y vean qué pasa con respecto al bode. Voy a realizar solo bode para que puedan comprobar ustedes eso. Vámonos, bode. Lo voy a dejar igual a la configuración, no tengo que modificarle nada. Corro la simulación. Esto es para que ustedes vean que este es el estándar en Butterworth, los puntos 707. Entonces, voy a comprobar que mi ganancia aquí en mi banda de paso debe ser 1.58 decibelios. Si yo hago 20 logaritmo de 1.58, debo verificar que tengo 3.97 decibelios. 20 logaritmo hace 10 de 1.58. Vean que me debe dar 3.97 decibelios. Si tienen muchos conflictos ustedes con eso, pues se van aquí a configuraciones de gráfico, eje izquierdo, y ya le dan una parte lineal para que ustedes puedan ver eso, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos 1.57 aproximadamente, ya, en ganancia. En este caso voy a regresar a decibelios porque yo requiero verificar, bueno, es mucho más fácil para mí. Entonces voy a ir a los 723 Hz nuevamente porque no ha cambiado nada. 723 Hz, vean. Yo tengo al final de cuenta 931 milivolts. Pregunta, ¿está bien o está mal? Bueno, pues aquí para que ustedes corroboren de que tiene los 3 decibelios de atenuación, entonces váyanse al cálculo, ¿no? A la proporción que existe la salida con respecto a la entrada. Y en este caso, porque sabemos que existe una ganancia, entonces yo voy a tomar la referencia, ¿sí? Una década antes. ¿Cuál es la magnitud de la salida una década antes? O sea, hay dos formas y esta es la primera. 931.87 milis entre 1.58 que me dio hace un momento, ¿ya? De ahí 20 logaritmo de esta proporción y vean que me está generando menos 4.5 decibelios en este punto, ¿sí? Menos 4.5 decibelios. A ver si está bien. Veamos a ver si no les estoy confundiendo. No, perdón, aquí ya lo que me está dando ya prácticamente es en decibelios, lo que hay entre la proporción de salida y entrada, ¿sí? Perdón, me estoy equivocando. Vean que la diferencia, ¿sí? Entre la entrada, perdón, entre este punto, una década antes y lo que es la frecuencia de corte, la diferencia de X, de DY debe ser 3 decibelios y es lo que ustedes pueden visualizar aquí. Vean, menos 3.04 decibelios que existe entre este punto y este otro punto. Eso corrobora que está bien mi filtro al estándar de punto 707. Es decir, este es un filtro Butterworth, ¿sí? Me voy a ir a una década después,
Entonces, yo voy a mover y los 40 decibelios, vean que lo voy a comprobar con respecto a este punto, porque si yo veo aquí, con respecto a la frecuencia de corte, pues me va a dar una diferencia menor. Entonces, vamos a ponerle aquí a los 7.23 kHz y vean que estamos generando aquí 36.9 decibelios de diferencia de atenuación entre este punto y este otro punto, es decir, una década después de la frecuencia de corte. Entonces, ¿está bien o está mal? En este caso, sabemos que está bien porque tenemos aquí una pequeña atenuación de 3 decibelios. Entonces, si yo tomo esto con respecto a lo que es la basal, es decir, la banda de paso, vean que ahora sí yo estoy generando los 40 decibelios de atenuación totalmente. Entonces, está bien mi filtro, está correcto, porque ya estoy analizando ganancia en banda de paso, frecuencia de corte, atenuación en lo que es la banda de transición, en la banda de rechazo, es decir, a una década después. Y por supuesto nos vamos a lo que es la gráfica de fase y vean que va a ser prácticamente lo mismo que hace un momento, ¿sí? Que va a haber los 90 grados en la frecuencia de corte, es decir, 723 Hz. Vean que tenemos que ese cursor 1 prácticamente los 90. Bien, jóvenes, esta es la manera en cómo ustedes van a analizar, van a diseñar su filtro pasabajas. En este caso, la primera práctica ya contempla el análisis, que es el PDF que les voy a proporcionar, que es lo que vimos aquí en esto, en este archivo de Word, que les proporciona el PDF para que ustedes puedan trabajar. Falta el filtro pasa altas, que al final de cuentas va a ser muy similar a lo que obtuvimos aquí en esta sesión de multisim para lo que es pasabajas. Eso es por el momento. Entonces, cualquier duda, pregunta, háganla saber por el Classroom. Hasta luego.